Vamos a ver. Soy Ana Encinar, soy Full Stack Developer en Idealista. Bueno, vamos a hablar un poquito de performance. Una cosa que quiero hacer mucho hincapié es la evolución de la web. La web ha ido evolucionando a medida que evolucionaba el protocolo HTTP. Entonces, al principio del todo teníamos un texto plano que se conectaba que era a través de una conexión TCP a un servidor. En el momento que recibíamos el texto plano de HTML se cerraba la conexión y no había más. Todo era contenido estático, no teníamos ningún tipo de interacción en la web. Con la llegada del HTTP 1 y 1.1 tenemos ya una aplicación dinámica. Podemos meter JavaScript, empezamos a hacer peticiones al servidor y llegamos a las aplicaciones web modernas. Y además llega con HTTP 2 también. Luego vamos a hablar bastante de las mejoras y optimización que ha tenido esta última versión para ver un poquillo qué podemos hacer ahí. Vale. Cuando nosotros hacemos una conexión TCP, como decíamos antes, nos trae el HTML de la web y tenemos que empezar a hacer una petición en cascada de todos los recursos que va a tener esa web. Entonces, lo primero que vamos a necesitar, evidentemente, aparte de nuestro HTML, son los estilos, que en paralelo van a estar parseándose e indexándose cada uno de los elementos que tenemos dentro del navegador. Pero ¿qué ocurre? Que para ello, eso también está compartido con nuestro JavaScript. Y es muy importante cómo estemos cargando ese JavaScript porque podemos bloquear la carga y el parseo del DOM. Entonces, es típico decir, bueno, JavaScript siempre tiene que ir al final del todo del HTML porque si no, bloqueamos todo. Bueno, hay formas de hacerlo también, pero es lo mejor. Vamos a ir hablando de ello. Entonces, cuando tengamos todo eso, haremos el árbol de renderizado y pintaremos nuestra web. Entonces, 6 conceptos que tenemos básicos para la performance, que es, evidentemente, tener en cuenta la performance, que es lo que decíamos antes, asegurar la performance, el tamaño de nuestros ficheros, los recursos que nos vamos a traer en cascada, la performance propia del JavaScript, la gestión de la memoria dentro de nuestro navegador y la gestión de recursos del navegador. ¿Cómo nos vamos a traer eso? Entonces, ¿por qué es importante la performance? Sabemos que el usuario es impaciente, y más teniendo en cuenta cómo han ido evolucionando los dispositivos hoy en día. No podemos tener una web que tarde más en cargar de 2 o 3 segundos. Nuestro usuario se impacienta, dice, aquí esto no carga nada, no veo nada, me voy, me meto a otra web, hemos perdido un usuario nuevo. Y esto, en una web normal, que puede ser una presentación o lo que sea, nos da igual. Pero si es nuestro producto, estamos perdiendo clientes, estamos perdiendo dinero. Y como decimos, es un problema de rendimiento, es un problema de usabilidad. El 40% de los usuarios que entran en una página, si tarda más de 3 segundos, salen a otra. Entonces, la performance básica, evidentemente, es el cómo cargamos ese JavaScript, los atributos nuevos de HTML5, que ya no es necesario que pongamos los tight, ya lo sabe, ya sabe lo que se está trayendo, solamente con el tag, y la hoja de estilos, que evidentemente tiene que ir al principio de la carga del HTML, porque tiene que ir indexando a medida que parsea. Hay 2 tipos de formas de traer el JavaScript, además de que si podemos estar haciendo carga dinámica a través de una petición XML request. Entonces, tenemos async y defer. Async lo que nos dice es que tenemos que esperar hasta que todo el HTML se haya cargado, y el defer es mejor utilizarlo para esos JavaScript que no están dependiendo de los elementos del DOM. Es un JavaScript que vete a saber nos va a hacer algún tipo de lógica de algo, no interactúa con la interfaz, pues perfecto. Nos lo trae a medida que se está parseando, bloquea en ese momento el HTML, pero no estamos teniendo ningún problema luego porque ese JavaScript, cuando se vaya a parsear, no depende de ese elemento del DOM. Otro tema es el rápido acceso a los ficheros. Hay muchas veces que decimos, guau, pues cojo aquí y pongo directamente el jQuery o el Lodash o lo que sea, apuntando al servidor origen, a su CDN, en vez de al nuestro. ¿Qué estamos haciendo con eso? Tenemos problemas de que no sabemos cuánto tiempo va a tardar en respondernos ese servidor, que no sabemos tampoco si ese servidor va a estar activo, que no esté caído, y que no haya ningún tipo de fallo específico por ahí que nos vayamos a encontrar. Entonces es mejor que lo tengamos nuestro local y nosotros mismos seamos los que lo carguemos. Y optimización de elementos multimedia, que me parece que es bastante importante. Entonces, por ejemplo, una imagen. Muchas veces decimos, bueno, pues tengo aquí una imagen, me da igual que sea PNG, GPG, lo que sea. Pues es mejor utilizar una PNG, tiene menor coste. No es bueno poner en SRC la imagen en base a 64, porque eso luego tiene que decodificarse. Y la carga en diferido es también buena porque si nosotros estamos cargando una página que tiene un montón de imágenes, se ha parseado todo el HTML, pero no está en espera de traer esas imágenes. Las carga luego después.
Ponemos un data src, por ejemplo, como aquí, y luego que el JavaScript se encargue de ir indexándolas. Y bueno, otro que puede hacer esto, además de lo que nosotros podamos hacer en casero, que este es un ejemplillo que había puesto yo, es pues utilizar un plugin de jQuery, por ejemplo, como muchos que hay por ahí. Claro que también tenemos que ver qué código trae ese plugin que vayamos a utilizar. El tamaño de los ficheros, minificación. ¿Por qué es necesario minificar el tamaño de los ficheros JavaScript? Porque no es lo mismo traerte del navegador un archivo que tenga una ocupación de 5K a uno que tenga 2, que luego te lo has minificado. Y ya no solamente es el tiempo que tarda en traerse ese fichero y en parsearse, sino que es que además es inseguro. Nuestro código JavaScript es legible por todo ser humano. Y lo que nos interesa es que sea legible por la máquina. Interpretación de las hojas de estilo. Bueno, esto es otro tema, que es que muchas veces decimos, bueno, pues voy a utilizar algún tipo de estructura para picar el less, el sas o lo que sea, pues utilizando ben o utilizando tal. Pero no estamos pensando en que también a medida que vamos indexando un montón de selectores, esos selectores, que son jerarquías, el momento en el que vaya a ser transpilado a ese CSS, vamos a tener un chorro así de grande, que el navegador tiene que ir buscando por cada uno de esos selectores que hemos puesto, parseándolo y metiéndolo. Eso es un coste para que pueda encontrar el elemento específico. Aplicar especificidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues muchas veces ponemos a un mismo elemento distintos tipos de estilos y se lo ponemos con distintos tipos de tags, clases o identificadores. Hay una prioridad para esto, que es que la más baja es ponerlo con un tag, por ejemplo un P, que le ponemos un color rojo. La siguiente es poner la clase de ese tag P. Y la última es la del ID. ¿Y por qué el ID es la más importante? Porque el identificador es único dentro de nuestro HTML. Entonces es fijo que va a ser solamente para un elemento. Importante esto, porque con lo de los selectores luego tenemos el problema de es que se me ha sobrescrito porque he puesto tantas clases y me toca poner un important. Error. Hay que ver bien cómo estamos definiendo eso. Entonces, lo que os comentaba es que tenemos aquí una jerarquía de niveles de interpretación de esos estilos y se nos traduce en un chorro enorme. Performance JavaScript. Bueno, voy a hacer aquí un poco de intro V8, aunque antes ha habido una charla sobre ello que está bastante chula. Y es que cuando nuestro código JavaScript llega dentro del navegador, lo primero que hace es parsearlo. Y lo siguiente que va a hacer es intentar optimizarlo ya por su cuenta. Entonces, ¿qué hace? Pues crea un árbol sintáctico con todas las operaciones para saber cómo va. Lo convierte a Bitcode y eso, con su compilador de Turbofan, nos lo va a optimizar. Si no sabéis lo que es el árbol sintáctico, pues aquí tenemos. Y no es ni más ni menos que como si fuese el árbol de todas las operaciones que va a ir haciendo lo que hemos definido. Al momento de entrar una función, etc. Y bueno, lo que decía, lo transpila al Bitcode y lo convierte en código máquina, ensamblador. Hay unos plugins muy guays de Node para poder ver eso, ver cómo funciona, los tiempos y tal. Otro tema importante son patrones software y código reutilizable. No es bueno que tengamos código copiado y pegado por ahí por la página. Y si podemos utilizar un patrón que nos deje el código limpio, reutilizable y además bastante sencillo de leer, pues mejor. No siempre es posible por los temas de diseño, lo que nos han pedido, pero es mucho mejor que tener código repetido, que al final es carga. Los eventos en la vista. Si tenemos muchos eventos dentro de la vista, nos crea un problema de usabilidad y rendimiento de aplicación. Puede que el navegador crashee, que el usuario tenga una sensación extraña de lo que está viendo, de cómo está interaccionando. Y es que deberíamos de tener algún tipo de delegación de eventos para no congregar muchos eventos por cada uno de los elementos que tenemos en vista. Y esto es lo que hacen también muchos frameworks. Con eso del desarrollo de componentes, cojo y defino todos los eventos dentro de un componente específico, lo meto en un listado, ahora me lo pita el chorrón, estamos una y otra vez definiendo el mismo evento para cada uno de los elementos que pintamos en pantalla. Cuando quizás si lo ponemos en el padre es el propio que lo delega, coge la gestión de esa tarea cuando hagamos el evento correspondiente, la procesa y son dos procesamientos, dos colas. Digo, dos colas, una cola con dos tareas, pero no tenemos 100. Y estamos guardando un poco de performance. Y bueno, aquí he puesto la compilación condicional,
que es bastante chuli, que en vez de tener la típica condición de qué JavaScript estoy utilizando o en qué navegador estoy y tal, vamos a utilizar las propias que ya tiene dentro del propio JavaScript, el propio navegador, lo podemos meter como dentro de nuestro código y que tire una bifurcación u otra. Bueno, esto es lo que os decía, por cierto, que lo de mirar qué tipo de versión de JavaScript tenemos, la compilación, si estamos en un 32, depende del sistema incluso en el que esté corriéndose. ¿Qué tipo de programación usar? ¿Programación imperativa o programación funcional? Bueno, pues muchos diréis que mismo da. Esto está bien. Yo no digo que sea bueno ni que sea malo, pero también hay que saber en qué momentos lo estamos utilizando. Yo he puesto aquí dos ejemplos muy parecidos. Una búsqueda dentro de un array de un elemento 5 y un find number. Es nativo, es de JavaScript, es lo mismo. Un poco más de coste, pero si vemos el prototipo de ese elemento, prácticamente hace lo mismo. Un while que va buscándolo. El tiempo realmente no era notable, unos milisegundos. Pero, por ejemplo, si empezamos a buscar qué haría un filter o otro tipo de función, sí que podemos ver que lo que nosotros sería, por ejemplo, un for con un condicional y añadirlo a un array o estar reemplazándolo, se convierte en dos whiles con recursividad, con una asignación de elementos. Entonces, es muy bonito, está bien, nos ahorra líneas de código, es muy directo, pero si tenemos un proyecto en el que necesitamos controlar mucho la performance, tendríamos que mirar qué es lo que estamos metiendo. Vale, bucles versus recursividad, que es lo que decía antes. Bueno, sabemos que un bucle tiene un coste n de elementos que está recorriendo y se hace muy gordo a medida que las operaciones son mayores. Que un elemento que tenemos que recorrer es grande. Es fácil de depurar, mientras que la recursividad no. ¿Pero qué nos permite hacer la recursividad dentro de desarrollo web? Pues que nuestro DOM es un árbol y ya nos está poniendo más fácil recorrer esa estructura que estar haciendo un bucle. ¿Qué problema tiene la recursividad? Pues bueno, que como sabéis, se va metiendo en la pila la función que teníamos anterior y tenemos que volver a ella continuamente. Es menor coste, pero al fin y al cabo hay más operaciones también por debajo. También he puesto aquí la comparación de un if y un switch, que yo creo que, por lo menos en mi experiencia, ha sido uno de los más debates que he encontrado. ¿Qué es mejor, un if o un switch? Bueno, pues el if, evidentemente, tiene un mayor coste a medida que las condiciones que tenemos son mayores. Y además de que eso se ve fatal en el código, pero fatal. Que el switch, en este caso, se comporta mucho mejor y es más clarito a medida que tenemos un montón de condiciones. Yo, en mi parte, esto lo separaría en métodos, no lo pondría así, pero bueno, cada uno programa como quiere. Y parece que el switch, a medida que tenemos muchas más comprobaciones, tiene un coste menor. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando pensamos, por ejemplo, en el árbol sintáctico que decíamos antes, el if colgaría de la raíz del objeto, sería un if con un subnivel else, con otro subnivel else, con otro subnivel else. Estaríamos metiéndonos en una jerarquía de subniveles a procesar. El switch colgaría de la raíz y tendríamos if en la misma línea, en el mismo nivel de la jerarquía de ese árbol. Y otra cosa que tengo aquí para comprobar es ¿qué hago? ¿Un condicional de bloque? ¿Una optimización prematura? ¿Una ternaria? ¿Qué utilizo? Bueno, pues dependiendo de lo que tengamos, evidentemente, el simplificar con una condición y que al lado tengamos la operación que se vaya a realizar es mucho más óptimo que el meterlo dentro de un bloque. Pero si metemos un if-else, esto se nos va de madre, porque ya son dos condiciones y es un neperiano a la n. Esto no. Entonces, bueno, un neperiano a la n por 2, perdón. Y en el caso de una ternaria, al final, no es ni más ni menos que hacer un if-else. El tiempo, si os dais cuenta, es muy parecido. No hay casi diferencia. Las librerías y proyectos ajenos no siempre te salvan la vida. No. Hay mucha manía de decir, oh, Dios mío, tengo que ver qué tamaño tiene un array, tengo que mezclar, mergear dos elementos. ¿Qué hago? Necesito un dropdown. Google, NPM, mira, este es muy bonito, me lo descargo. Necesito renderizar unas plantillas.
¿Qué utilizo? Ah, mira, que parece que está de moda underscore, lo das. Venga, va, a renderizar plantillas, pero no sé todo lo que hay por debajo con ello. Nunca sabemos lo que estamos metiendo y ni siquiera sabemos cómo está desarrollado ese código. Lo mismo, más que hacernos bien, nos está haciendo mal. Porque para lo que es algo muy sencillo, estamos metiendo un código bastante chapucero por debajo. No lo sabemos. Entonces, si es algo que podemos hacer propio, que nos lleve poco tiempo, o incluso si disponemos de ese tiempo para poder hacerlo nosotros, mejor que sepamos lo que estamos metiendo a encontrarnos cualquier alegría que en un momento dado digamos, ostras, es que la aplicación parece que tarda un poco, ¿no? Descargar lo principal de funcionalidad y aprovechar los workers. Bueno, esto a mí me parece muy interesante, porque tenemos dos tipos, el web worker y el worker service. Perdón. El web worker no tiene acceso al DOM. Nos sirve para descargar la lógica del hilo principal, para hacer transacciones de otro tipo, si tenemos que sumar elementos, mezclarlos. Otro tipo de... otro tipo de lógica. Y el worker service sí que tiene acceso al DOM, pero eso es un worker servicio y solamente se puede registrar uno por aplicación. ¿Qué nos permite? Gestionar solicitudes de red, nos permite sacar push, que se utiliza muchísimo en las aplicaciones de geolocalización, y el background sync. El background sync es que internamente va a estar comprobando si, por ejemplo, se nos ha ido la red ha vuelto, te manda una notificación, oye, mira, ya puedes enviar los recursos que tenías pendientes. Los hemos cacheado, los teníamos pendientes de enviar, está tramitando, mira, ya tenemos cobertura, ahora te los mando todos y te voy a mandar las respuestas. Esto, por ejemplo, sería guay para un chat. Y siempre tiene que ser en HTTPS. Aquí os he puesto unos ejemplos de marcas para que veamos tiempos y tal, porque sí, los ponemos muy bien, pero también tenemos que pensar que pueden dar problemas de tiempos, porque ese worker hay que registrarlo, lleva un tiempo el registro, el paso de eventos. Entonces, lo mismo, el utilizar un web worker, que era el que nos hacía la lógica, para sumar dos números, nos es peor que el tenerlo en el hilo principal. Vale, y aquí os he puesto una demo. Iba a hacerla en vivo, pero hace unos días di esta charla y tuve un efecto demo bastante guay. Entonces, os lo voy a reproducir y os voy a ir contando lo que vamos a ver. Vale, mira, os he hecho una demo bastante cargadita. He metido jQuery, he metido Lodash solamente para renderizar las plantillas. Un poco he intentado hacer un desarrollo por componentes cutre, pero con código malo. Y sus factorías, intentando hacer SecretateLM, por ejemplo, que tiene React y tal. Entonces, tenemos ahí los renderizados, el Carlit Factory, que además de que vamos a meter 4 elementos, los vamos a multiplicar por 50 por cada renderizado. Bueno, un call service para separar un poquillo ahí lo de la interfaz, la view que va a tener aquí estos elementos metidos. Y en el index, además, tenemos otra sorpresa, que a medida que vayamos haciendo scroll, vamos a volver a traer esos renderizados. Así que por cada scroll, además del primero, que son 50, vamos a ir metiendo otros 50 veces los 4 elementos que hemos moqueado. Y el carlist, hemos puesto 3 tipos de elementos, 3 tipos de eventos enganchados a diferentes elementos dentro de sus componentes. Un over, un cleat, un mouseout, para que en medida que el ratón vaya pasando, vaya forzando a hacer un montón de trabajos de esos eventos. E incluso le he puesto condicionales para que me cambie los colores, que me obliga a repintar otra vez todo el árbol y veamos el coste que tiene. En un caso de performance, pues en vez de hacer todo esto, evidentemente habría que atacar al padre y además ponerle un debounce de tiempo para que no esté continuamente ahí escuchando por cada movimiento que hagamos del scroll o etc. No podemos estar escuchando continuamente todos los clics, todo lo que hagamos. Tenemos que ponerle algún tipo de tiempo para que ese scroll no nos pete tampoco. Vale, un tema importante. Las pruebas estas
hay que hacerlas en incógnito, para que ningún plugin ni extensión que tengamos instalado nos repercuta y no podamos ver fielmente los datos que vamos a encontrar. Entonces, voy a jugueteo aquí un poco con toda la aplicación para que veáis cómo le cuesta, cómo tarda en procesar todas esas colas de tareas que estamos haciendo al envío, cómo con el scroll parece que incluso tarda en renderizar con todas las peticiones que estamos haciendo. Fijaos la CPU. 100, 98, 7, moviendo el ratón, haciendo scroll. Si ahora vemos el rendering, estas son las aplicaciones que podemos encontrar dentro de la consola de Chrome para poder utilizar. El JavaScript Profiler, que nos permite ver temas de memoria y tal. Luego veremos de eso. Una aplicación para que el ojo humano debería de estar a 60 FPS, que son unos 16 milisegundos. Si vemos aquí, se ve muy en pequeñito, vemos que no llegan 30, 40, 29, se está haciendo scroll. Tarda, le cuesta. 17, llega incluso a puntos en los que está a 2 FPS por segundo. Entonces, aquí, en la pestaña de Performance, tenemos que nos marque la memoria y la CPU nos permite ponerla normal o incluso disminuirla más para ver cómo sería en un dispositivo móvil. Que recordad, no solamente esto se reproduce en un desktop, también lo podemos ver en móviles. Y no sabemos si es de alta gama o del año 2010. Entonces, yo lo he puesto al máximo, al mínimo, a 6, y empieza a grabar. Fijaos, le cuesta. Llega un punto en el que, según vamos haciendo scroll, no vemos ni visualización, no hace ni los over. Das clic y tarda en procesarlo. Ahora vamos a ver los datos que salen. Fijaos en el gráfico. ¿Cuánto tiempo ha tardado el load, el renderizado, y cuánto tiempo se lleva toda la parte del scripting? Mirad las gráficas. La parte de arriba es los FPS que decíamos antes. Tiene una línea roja. Eso significa que no llega al mínimo que necesita la aplicación para ir bien, que son los 60 FPS. No llega, te lo está marcando. Los nodos que se insertan y cómo se va haciendo más grande a medida que pasan los eventos. Esto, si os dais cuenta, tenemos ahí el nodes, que son los que se van insertando, los listener, que son los eventos que marcan y van casi a la par. Ahí tenemos un poco los fotogramas de todo lo que va pasando, que he ido haciendo durante el tiempo que he ido grabando. Y si clicamos en alguno de los puntos específicos, nos va como a agrandar todo lo que encontramos ahí. Entonces, si no me equivoco, clico en la parte del scroll, en la que se ha puesto peor. Eso es. Os vuelvo a decir lo mismo. El listener va prácticamente a la par de la inserción de nodos. O sea, es que no se ve la raya verde con la raya amarilla. No se nota prácticamente. Y ahí tenemos el ejemplo de los frames. Si os dais cuenta, se puede ir visualizando con más detalle en qué ha estado, y ahí estaba 0. Ahí estaba 0 porque estaba cargando. En ese momento prácticamente la aplicación estaba haciendo el reload, un F5. Y ahora vamos a ir viendo que según se va haciendo scroll y tal, se encuentran otro tipo de tiempos, pero nunca llega a esos 60. Ahí llega 29, 14, 12, 25. No entra.
Esto me hubiera gustado hacerlo en vivo, pero tuve el efecto demo y se me bloqueó el ordenador. No había forma, hubo que reiniciar. Vale. Ahora, debajo de todo esto, el HIT es la memoria nativa del navegador. Tenemos una pestaña que se llama Main. La pestaña Main nos va a enseñar los eventos en específico. Y tienen un triangulito rojo. Este triangulito rojo nos dice que hay algún tipo de problema dentro de ese JavaScript, algún tipo de error en la memoria. Entonces, si pulsas encima de ello, ves que tiene ahí unos tiempos de scripting y en el summary te enseña de forma gradual el árbol completo de todo lo que ha ido haciendo esa tarea del scroll, la inserción, el renderizado, los tiempos que ha tardado y dónde está el problema. Es una forma de que podemos saber dónde está el problema de mi aplicación, dónde está ese código que me está jorobando. Bueno, luego os enseño más, voy a pasar porque si no nos liamos mucho. Y aquí voy a hablaros de la gestión de memoria. Bueno, la gestión de memoria en el navegador, como todo lenguaje, por ejemplo Java, tenemos nuestro recolector de basura. Y hay dos tipos de algoritmos para recolectar la memoria que se queda inútil dentro de nuestra aplicación. El algoritmo de conteo por referencias y el algoritmo de barrido. El de conteo de referencias, que es el que utilizaba, por lo menos, tengo entendido hasta hace poco Internet Explorer, no sé si ha cambiado, y el antiguo de los navegadores, hasta 2012, lo que hace es que, si por ejemplo nosotros estamos dentro de una aplicación, creamos una serie de funciones, esas funciones tienen unas variables locales y generamos algún tipo de reserva de memoria, sé porque hayamos creado un elemento o le hayamos asignado un valor, un objeto, tenemos una referencia en memoria a esos valores. El objeto propio tiene una referencia de valor al prototipo que correspondería, pero si además de eso se lo hemos asignado a otro elemento que hemos creado después y no estamos haciendo nada con ninguno de los dos, se considera que hay una referencia cíclica entre los dos elementos. Cuando sale de la función, no puedes liberar esa memoria porque se considera que está inalcanzable y todavía está referenciándose. Se nos ha quedado ahí, no podemos eliminarlo. ¿Qué forma habría para solucionarlo? Pues quitar las referencias de esos elementos, ponerlo a null. Esa referencia de memoria, ya saben que no está en uso, lo limpia y se lo carga. Y el algoritmo de barrido no soluciona estos problemas. El algoritmo de barrido lo que hace es que dentro del objeto principal de nuestra aplicación va creando una red de elementos alcanzables. Evidentemente, el objeto global va a tener alcanzable las funciones declaradas dentro de esos code, las variables globales, y para las funciones a sí mismas tiene alcanzables las variables locales que hay declaradas de esa función. Cuando nosotros ejecutamos una función, en ese momento se utiliza la reserva de memoria correspondiente, sale de la función, ya nos están utilizando esas variables, las da como que no tiene referencia y las elimina. Referencia de memoria borrada. ¿Herramientas para detectar esto? Pues tenemos el Hit Profile en cron, que ahora veremos unos ejemplos, el shint, que evidentemente nos dice, oye, que esta variable no se está usando y la tienes aquí declarada, y el sjlint. Bueno, esto es así un poco una transparencia morona que he puesto. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que traen buena los task runners, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, lo que os decía de la memoria. Aquí ya ha cambiado un poco, tengo ahí el JSHint declarado. Y vamos a declarar aquí unos elementos, que es una lista que ha sido además referenciada a otra variable que nos está utilizando. El grunt nos va a dar error de que, oye, que esto no lo estás utilizando, que tienes ahí una variable que no sirve para nada. Quitamos el sjhint. Tiramos el task runner y ahora nos vamos a ir a la pestaña de Memory. La pestaña de Memory nos va a permitir hacer como si fuese una especie de shooting, de disparo de la memoria en esos momentos, según vayamos interactuando. Si hacemos clic o interaccionamos de alguna forma, y en esos momentos es cuando se está haciendo esa creación de elementos que son válidos, no estamos utilizándolos para nada. Entonces, en un navegador
con unas condiciones, como decía antes, de recolecta de basura un poco más viejas, veríamos que hay elementos colgando que no están siendo referenciados y tal. Aquí no vamos a verlo, pero lo que sí que os quiero enseñar es que podemos encontrar todos los elementos que tenemos creados dentro del DON y que podemos ver a qué están referenciando y si se están utilizando. Voy a pasarlo porque vamos un poco justos de tiempo. Y en este caso, perdón. En este caso he hecho lo mismo, la única diferencia es que con un clic he añadido una X pues 10.000 veces. Y esto lo que nos va a permitir es que si vamos, por ejemplo, en vez de al take shooting que hemos visto antes, lo que decimos es que nos enseñe toda la memoria que está guardada, una log, vamos a ver que en uno de los puntos tenemos ese string de las NX añadidas. A ver si puedo pasarlo esto un poco. Vale, en el momento en el que tengamos esa parte de la memoria, vale, voy a empezar desde el principio. En el momento que tengamos esa grabación hecha, vamos a ver que tenemos aquí todas las reservas de memoria que se van haciendo en ese momento como hemos ido haciendo clic. Entonces, si pensamos en una de ellas específicamente, podremos encontrar que ahí está añadido lo que hemos hecho. ¿Y qué es lo que habíamos hecho con cada uno de los clics? Porque lo demás lo habíamos eliminado. El render y todo eso lo habíamos quitado. Es añadir simplemente esa string de X. Y podemos ver el tamaño con el que está reservando, el porcentaje que tiene, todo. Para hacer esto, es bueno que activéis dentro de las herramientas de cron una pestañita en el task administrador que pone activar memoria de JavaScript. Y ahí podréis ver bien los porcentajes, porque tenemos la memoria nativa del navegador y el JavaScript de nuestra aplicación. Vale. Bueno, vamos a pasarlo. Gestión de recursos del navegador. Vale, esto es lo que os decía antes. Tenemos HTTP1 y HTTP2. HTTP1 tenía una única conexión, no podíamos hacer nada más, cuello de botella. Teníamos un problema, teníamos que priorizar las peticiones que mandábamos. Un mayor tráfico de red y mayor lentitud. Pero HTTP2 nos permite, con la multiplexación, empezar a hacer una conexión TCP con un montón de peticiones en paralelo. Pero estas peticiones tienen límite. En Internet Explorer tiene 2 en paralelo, Chrome y Firefox tienen 6 y las últimas versiones llegan incluso a 16. Y creo que ya es incluso configurable. Pero bueno, eso hay que ver el límite que puede soportar el navegador. Optimizaciones de HTTP2. Pues tenemos la priorización. Ya podemos ponerle un elemento, si es un preload o un prefetch. El preload nos está diciendo que este elemento lo vamos a necesitar. Ya le vamos diciendo al servidor, oye, esto tiene importancia, vamos a poner una relevancia. Una prioridad. Cuando hacemos la petición, vamos a ver que en un lateral pone priority y pone highlights, low. Por ejemplo, las imágenes serían un low, pero el CSS tiene height, es alta. Y server push. Server push es un server que nos traen con HTTP2 que nos permite hacer, en el momento que hacemos la conexión de servidor, un envío de todos los elementos que queremos que todos los recursos que queremos que obtenga el navegador antes incluso de que sepa casi que los necesita. Entonces, nosotros hacemos la conexión y el servidor ya nos está diciendo, oye, mira, aquí tienes los estilos, aquí tienes un JavaScript, aquí tienes unas imágenes. Y no hemos hecho petición, nos lo ha traído solo. El problema que tiene esto es que trae un gasto de recursos innecesario, porque el servidor no sabe si lo tenemos en caché, no tiene forma de saberlo. Entonces, continuamente, cuando estamos haciendo cargas, nos lo va a mandar igualmente. Y esto es lo que os decía, pros y contras. Tiempo de obtención menor, pero no sabemos si el cliente lo tiene en caché y va a seguir mandándolo. Y esto es un ejemplillo. Vale. Lo iniciamos. He hecho el ejemplo con NGJeans, pero hay un servidor, hay una aplicación con Node que lo podemos hacer el servidor con ello. Vale. Server push necesita que sea en HTTPS, que tenga un certificado SSL. Entonces, yo he entrado ahora mismo normal, con HTTP normal, recargo, voy al network. Vale, pues aquí tengo los estilos y todo normal, con una prioridad highlights, low, tal, como os decía antes. Ahora, voy a cambiar
y voy a decirle que quiero que me envíe unos cuantos elementos de forma push. Y ahí tengo puesto los styles y una foto. Vale. Vamos a ver si ha recargado. Vale. Aquí sigue igual y ahora. Conexión no es privada, bla, bla, bla. Vamos a fiarnos de este certificado. Entramos. Vamos a recargar de nuevo para que se vea, que no había puesto la consola. Y ya tenemos aquí algo. Voy a agrandarlo. ¿Vale? Y es que tenemos una indicación de que tenemos un elemento push. Si entramos en el timing, vemos que se ha recibido el push, se ha procesado la cola y tenemos un tiempo de 0,9 segundos. El total de aplicación de carga son 18 milisegundos. Vamos a ver cuánto era en la que no tenía el server push, que es este. Volvemos a recargar. Vaya, 180 milisegundos, ¿no? No, finalizado en 24 milisegundos, perdón. El otro era 18 y este es 24. Vemos una mejoría de tiempos. Vale. Bueno, esto era una herramienta que quería hacer un ejemplillo de ello, pero no tendría que meter en la conexión Wi-Fi tal, no lo he hecho, entonces lo dejo así un poco. Lighthouse, me imagino que muchos de vosotros habéis escuchado hablar de ello. Entonces, si entráis con ello a testear una página, tiene un plugin de cron y tiene también para poder lanzarlo desde consola. Vais a ver todos los problemas que puede tener una página. Performance, accesibilidad, buenas prácticas, SEO e incluso nos puede decir vulnerabilidades de seguridad, como podría ser el SSL, o más en profundidad veríamos otras cosas dentro de cada una de las pestañas que trae. He puesto aquí un link con unas cuantas herramientas para poder testear tanto CSS como HTML. Ojo, no lo he dicho antes, el HTML también se puede comprimir. No solamente minimizamos el JavaScript. Y es una técnica que se utiliza muy poco. Os digo, se pueden testear HTML, JavaScript, CSS, herramientas online y no online. Y fin. Bueno, nosotros buscamos gente también, si hay alguien por aquí con ganas de cambio. ¿Y preguntas? Dime. Sí, a ti. Hola. Ibas ahí a toda hostia, casi te me ahogas. Volviendo al principio de la charla y fuera de la parte de JavaScript, comentabas que no era muy eficiente el utilizar muchos niveles en el CSS y, por otro lado, también utilizar clases que tuvieran unos churracos, sí. Como, por ejemplo, al final, si utilizas una metodología como Ven, pues tienes que utilizar este tipo de churracos. ¿Qué consideras o qué recomiendas a nivel de metodología o tal? ¿O cuál debería ser el equilibrio entre eficiencia y, por ejemplo, mantenibilidad? Porque al final el uso de la metodología Ven lo que te permite es eso, ¿no? La mantenibilidad, la escalabilidad a futuro y tal. ¿Qué recomiendas utilizar o si conoces alguna metodología que pueda ser buscar un equilibrio mucho mejor? Vale. Gracias. Primero de todo, yo estoy a favor de Ven, no tengo ningún problema con él. Pero creo que debemos de ser conscientes de cómo estamos metiendo Ven, porque hay veces que decimos, tengo Ven, tengo LES, pero no utilizo realmente Ven y LES. Al final, por tiempos, por lo que sea, lo hacemos mal. Entonces, yo no soy maquetadora, no estoy especializada específicamente en diseño. Esto es un poquillo lo que me he tenido que pegar con ello. Creo que deberíamos de ser un poco conscientes y tener un poco de sentido común de cómo lo estamos haciendo para que no pasen estas cosas. Evidentemente, el tener un selector, como hemos visto en CSS, de hasta 4 selectores ahí concatenados, no está bien. Si podemos hacerlo de 2, pues tendremos que buscar las técnicas para que solamente sean 2 niveles lo que encontremos. Tal vez no es precisamente lo que pueda
predicar Ben, porque Ben sabemos que como mete como más subniveles anidados. Yo, a nivel de performance, he encontrado que eso no me iba bien. Habrá quien diga que es mejor porque está más claro el código, que es así como está montado ese patrón. Yo en estilos no me voy a meter, no me voy a meter en temas de diseño, debatir, ningún tipo de eso. A performance no me gusta. Yo lo dejaría en 2 niveles máximo. Entonces, no sé si te sirve un poco la respuesta. ¿Vale? ¿Alguna más? Hola, buenas. En el último ejemplo que has hecho, que estabas comparando un poco lo que tardaba con el push frente al otro, si el otro hubiese estado cacheado, ¿hubiese sido más o menos lo mismo, más rápido, menos? Si hubiera estado cacheado, podríamos incluso ver que podría ser menor. Vale. No, era por ver un poco el comparar si realmente sí. Eso al final es una técnica que siempre se predica, que intentemos cachear los elementos y que en el momento en el que tengamos algún tipo de despliegue nuevo o lo que sea, pues que descacheemos para que se vean ahí los elementos nuevos que hemos subido. Entonces, sí, es una optimización que nos trae HTTP2, pero como decía, el problema que tiene es que no sabe lo que tenemos en caché. Entonces, ahí hay que hacer algún tipo de mejora. Vale. Gracias. ¿Nada más? Vale. Muchas gracias.